Hola, muy buenos días. Sean todos bienvenidos, como siempre, y gracias por acompañarnos en este devocional de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, correspondiente al martes 8 de agosto 2023. Nuestros devocionales llevan el título Palabras de Esperanza, porque esperamos que estas palabras sean de bendición para sus vidas cada día. Estamos predicando los domingos una serie de mensajes con el título Creciendo en el Desierto. Experiencias difíciles físicamente para Israel en el desierto, aprendiendo lecciones difíciles, muy importantes, pero también comparando nuestras experiencias amargas, pruebas difíciles en nuestra vida a un tiempo en el desierto, un tiempo de sequía, un tiempo de soledad, un tiempo difícil. El tema del domingo fue creciendo de tal manera que no nos vamos a rebelar con la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Y hay varias autoridades que están sobre nosotros. Obviamente, primero está la autoridad de Dios. En segundo lugar, está la autoridad humana o gubernamental que Dios pidió en Romanos 13, que seamos sujetos siempre y cuando no nos piden hacer algo o nos impiden hacer algo que nos pide hacer la Biblia o que nos prohíbe hacer la Biblia. Otra autoridad que está sobre nosotros, estamos en una iglesia, entonces están las autoridades que la misma iglesia reconoce. Tenemos la autoridad en casa. Si usted es un hijo, si usted es esposa, sabemos que la cabeza de la mujer y del hogar es el hombre. Eso no significa que es un dictador, significa que él es el responsable de dar dirección, protección y provisión a ese hogar. Y también, obviamente, está la autoridad que tenemos nosotros en nuestros trabajos. Cuando usted trabaja en una organización o una empresa, por lo general hay un jefe arriba. Quizás usted tiene la bendición de ser el jefe. Entonces trata de entender el devocional de hoy en la manera opuesta, viéndolo a través del filtro de un jefe, no tanto de una persona que reporta autoridad. Y esta semana vamos a tratar varios de estos temas en relación a rebeldía en contra de la autoridad. El ejemplo más conocido de la Biblia de rebeldía en contra de la autoridad creo que es, y es el más horrible, la traición de Judas Iscariote. Judas fue uno de los 12 discípulos de Jesucristo, pero Judas no es conocido tanto o principalmente por ser un seguidor de Jesús, sino por haber sido quien lo traicionó con un beso para entregarlo por 30 monedas de plata. Judas es considerado uno de los 4 traidores históricos por haber entregado a Jesús a los romanos. Primero, obviamente, a los sacerdotes, autoridades eclesiásticas judías, y a través de ellos a los romanos. Según el texto bíblico, Judas Iscariote traicionó a Jesús durante un Jueves Santo, tras lo que se conoce como la Última Cena, que fue la última reunión en la que se encontraron Jesús y sus 12 discípulos antes de su muerte y resurrección. Judas había avisado a los sacerdotes que la persona a que él besara era Jesús. Y de esta manera los guardias podían identificarlo para poder prenderlo. Según Lucas 22, versículo 48, el propio Jesús llegó a encarar a Judas diciéndole: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Con lo cual se sobreentiende que ya Jesús se encontraba advertido o sabía lo que iba a ocurrir. ¿Por qué Judas traicionó a Jesús? Según el relato bíblico, la recompensa que obtuvo Judas Iscariota por traicionar a su maestro fue de unas 30 monedas de plata. ¿Habrá sido la traición por codicia?
De acuerdo a la misma Biblia, él era el tesorero del grupo de discípulos, encargándose de las tareas de administrar los pocos dineros que tenían para sus necesidades y al mismo tiempo ayudar a los necesitados. A lo menos esto es lo que pensaban los demás discípulos, porque nos dice Juan capítulo 13, versículo 27, Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Jesús sabía lo que significaban esas palabras, pero ninguno de los que estaban a la mesa, los demás discípulos, entendió por qué le dijo esto a Judas Iscariota. Porque algunos pensaban, dice el versículo 29, puesto que Judas tenía la bolsa que Jesús le había dicho, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Sin embargo, la realidad era otra. En Juan el capítulo 12, versículos 4 al 6 nos dice, y dijo a uno de sus discípulos, Judas Iscariota, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Sonando muy espiritual, muy dadivoso. Pero aclara el versículo 6 la razón por la cual dijo esto. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Qué difícil palabra, qué etiqueta. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. No queremos tesoreros así en ninguna organización. Mi opinión personal es que, a pesar de que la codicia se ve y se manifiesta, no fue la codicia o el dinero la razón principal de la traición de Judas Iscariote. Divinamente hablando, él fue el instrumento escogido por Dios para esta tarea de entregar a Jesús a las autoridades. Jesús le respondió en Juan el capítulo 6, versículo 70, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, incluyendo Judas Iscariota? Pero después añade, ¿y uno de vosotros es el diablo? Y hablaba de Jesús, de Judas Iscariota, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. O sea que Jesús sabía, Dios sabía. Lo escogieron porque tenía una tarea específica que cumplir y la cumplió bien. La elección de Judas como instrumento predeterminado en el plan divino, de acuerdo a Hechos, el capítulo 2, versículo 23, no le excusa a Judas de su delito, ya que si se hubiera humillado ante Dios, se habría salvado y Dios habría utilizado otros medios. Literalmente, el diablo se posesionó de Judas Iscariota. Lucas 22, versículo 3 dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariota, el cual era uno del número de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo, engañando a Jesús y tomando por completa sorpresa a los demás discípulos. La psicología y trayectoria de Judas ofrecen uno de los misterios más profundos de la Biblia. No menos difícil de determinar el porqué de su elección como apóstol, los propósitos divinos y la intervención de Satanás, ya que no puede haber una solución simplista. Hay más allá que nosotros no entendemos, en otras palabras. La razón por la cual yo no creo que fue principalmente la codicia, es que después de entregar a Jesús, Judas regresa con los sacerdotes arrepentido y regresa las 30 monedas de plata que le habían dado. El idealismo mesiánico de Judas, como los muchos judíos, podía ser real, pero al ver que el maestro o el Mesías excitaba el antagonismo de los líderes de la nación y estaban por perder el control los sacerdotes, su mente sin regenerar no vio otra solución, Judas. Eso es, Judas Iscariota nunca entendió o aceptó la misión de Jesús de morir y resucitar. Ese no era el camino para Judas. Las expectativas de la mayoría de los judíos eran de que vendría un Mesías para liberarles del yugo del Imperio Romano, semejante a un libertador como Moisés, que liberó a Israel de la esclavitud en Egipto, pero no un siervo salvador. Creo francamente que Judas Iscariota se identificaba con esta filosofía o pensamiento. Aparte de ser ladrón, Judas era un patriota y quería ver a su patria, a su pueblo liberado.
Creo que él pensaba que al traicionar a Jesús le obligaría a actuar en su defensa y en contra del Imperio Romano, y así iniciar el reino de Dios. No sucedió. Su arrepentimiento al final fue una combinación de estas emociones. Apenado por haber entregado a un inocente como Jesús, y frustrado porque su plan de obligar a Jesús a defenderse e iniciar su reino fracasó. Expectativas deben entenderse y aceptarse para caminar juntos. Hay que darle tiempo a Dios para obrar su plan en nuestras vidas y en las autoridades que Dios pone sobre nosotros. Judas Iscariota falló en ambas cosas. Si las expectativas de la autoridad que tiene usted no son claras para ti y no puede apoyarlos, por lo tanto, porque no sabes, pide aclararlas. Después de eso podrás tomar otra decisión. Si las expectativas las entiendes, pero no puedes alinearte a ellas o no las compartes, lo más honesto es decirlo, con dos propósitos, para ver si se cambian. Y si no se cambian, en la mayoría de los casos en los cuales nos encontramos todos, en casos laborales, por ejemplo, o en casos eclesiásticos, uno puede escoger otro trabajo. Es difícil, pero puede escoger otro trabajo, y también puede escoger otra iglesia. Pero ojo, siempre saliendo en paz. Si estás frustrado porque esas expectativas que compartes y con las cuales estás de acuerdo de tus autoridades y no se cumplen, por favor, ten paciencia, dale tiempo, espera el tiempo de Dios. No seamos rebeldes que ocasionan murmuraciones y divisiones y peores cosas. No hay bendición en eso. Que Dios nos dé gracia y sabiduría para saber actuar en situaciones difíciles cuando no estamos de acuerdo con nuestras autoridades, cuando vemos fallas en nuestras autoridades, cuando vemos que las autoridades que son humanas no se conllevan con nosotros o un maltrato. Que Dios nos dé sabiduría y paciencia para saber cómo actuar, pero no una rebeldía que cause murmuraciones, divisiones, disensiones, destrucción o peores cosas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu gracia en nuestras vidas. Ayúdanos, derramando sobre nosotros sabiduría y paciencia para saber reaccionar bien ante nuestras autoridades, cualquiera que sean, cuando estas autoridades, a nuestra perspectiva, no lo están haciendo correctamente, o están tomando demasiado tiempo, o cualquier otro factor que causa frustración en nosotros y deseos de rebelarnos, de armar un motín en contra de ellos. Ayúdanos, Señor, a actuar correctamente, porque somos tus hijos, en el nombre de Dios, de Jesús. Amén. Nuestra próxima transmisión virtual será mañana, miércoles 9 de agosto, a las 19:30, 7:30 de la tarde, que también al mismo tiempo será nuestro servicio presencial de entre semana. Iniciamos hace unas semanas una serie de mensajes con el título El pseudo evangelio de Satanás, y estamos por terminarlos. Habrá ministerio para niños de 5 a 11 años de edad. Gracias por acompañarnos en este breve devocional en esta mañana. Nos vemos mañana en nuestro próximo devocional a las 9 de la mañana. Les esperamos. Cuídense mucho, por favor, en estos días, como siempre. Que Dios los bendiga ricamente y que tengan un muy excelente día. Nos vemos.